¿Te has preguntado alguna vez por qué en Japón incluso las abuelas de 70 u 80 años siguen teniendo el cabello negro, abundante y brillante, mientras muchas mujeres luchan cada día con la caída, el adelgazamiento y el cabello sin vida? No siempre es genética, no son tintes, no son tratamientos caros. Es un hábito sencillo transmitido de generación en generación. Hoy voy a enseñarte cómo preparar el famoso tratamiento japonés a base de agua de arroz. Económico, fácil, con muy pocos ingredientes. Puede ayudar a fortalecer las raíces, frenar la caída, estimular el crecimiento y devolverle la densidad y brillo al cabello. Pero aquí viene lo que casi nadie te explica. La mayoría de las mujeres lo usan mal y por eso nunca ve resultados reales. De hecho, un estudio publicado en el International Journal of Cosmetic Science encontró que el inositol presente en el agua de arroz puede penetrar en la fibra capilar, ayudando a reducir la fricción y mejorar su resistencia. Esto no significa un cambio inmediato, pero sí puede favorecer un cabello más fuerte y menos propenso a la rotura con el uso constante. Pero aquí viene algo que casi nadie te explica con claridad. No basta con usar agua de arroz 1 o 2 veces y esperar resultados milagrosos. Muchas mujeres la prueban sin saber cómo prepararla correctamente, la aplican de cualquier manera, no ven cambios reales y terminan pensando que este método no funciona. Lo abandonan sin saber que estuvieron a solo un pequeño detalle de transformar por completo la salud de su cabello. El verdadero poder del arroz no aparece cuando solo lo lavas con agua. Aparece cuando permites que ese arroz pase por un proceso natural de fermentación, cuando el agua reposa, cuando los nutrientes despiertan, cuando las enzimas comienzan a activarse. El simple arroz se transforma en un concentrado vivo de vitaminas del grupo B, aminoácidos, minerales e inositol, un compuesto que la ciencia ha demostrado que ayuda a fortalecer la fibra capilar, reducir la rotura y proteger los folículos del envejecimiento prematuro. Durante este proceso de fermentación, también se forman ácidos orgánicos suaves que ayudan a equilibrar el pH del cuero cabelludo. Este equilibrio es fundamental porque un cuero cabelludo demasiado seco o demasiado graso debilita las raíces, favorece la inflamación y acelera la caída del cabello. Cuando el pH vuelve a su estado natural, la piel respira mejor, la circulación mejora y los folículos reciben más oxígeno y nutrientes, creando el ambiente perfecto para que el crecimiento vuelva a activarse. Por eso, en Japón, este tratamiento no se considera un simple remedio casero, sino un pequeño ritual de cuidado personal que se transmite con paciencia, respeto y constancia. No es un truco rápido ni una promesa vacía. Es una forma de cuidar el cabello desde la raíz, desde dentro, entendiendo que la verdadera belleza necesita tiempo, dedicación y amor propio. Y lo más hermoso de todo es que tú también puedes aplicar este ritual en casa, sin gastar dinero, sin depender de productos caros y sin exponer tu cuero cabelludo a químicos agresivos. En los próximos minutos te mostraré exactamente cómo prepararlo paso a paso, cuántas horas dejarlo reposar, cómo reconocer el punto perfecto de fermentación y cómo aplicarlo para que realmente funcione y te dé resultados visibles. Para preparar este tratamiento, necesitas un vaso de arroz blanco o arroz integral y 1 litro de agua limpia. Es importante elegir arroz sin químicos ni aromas artificiales. Coloca el arroz en un recipiente y lávalo suavemente con un poco de agua durante unos segundos para eliminar impurezas. Desecha esa primera agua. Luego añade 1 litro de agua limpia, mezcla con cuidado, tapa el recipiente y colócalo en un lugar fresco, lejos del sol, durante 12 a 24 horas para que fermente de forma natural. Al día siguiente, notarás que el agua está más turbia, ligeramente espesa y con un aroma suave parecido al yogur. Este es el punto ideal. Cuela el arroz y conserva solo el líquido. Ese líquido contiene inositol, aminoácidos, vitaminas del complejo B y minerales que ayudan a reparar la fibra capilar, fortalecer la raíz, reducir la caída y mejorar el brillo y la elasticidad del cabello.
Antes de usarla, es recomendable diluir el agua fermentada, mezclando una parte con una parte de agua limpia para evitar irritaciones. Después de lavar el cabello con champú, retira el exceso de agua con una toalla y deja el pelo húmedo. Aplica primero la mezcla en el cuero cabelludo, masajeando suavemente con las yemas de los dedos durante 3 a 5 minutos para estimular la circulación. Luego distribuye el líquido desde la raíz hasta las puntas, asegurándose de cubrir todo el cabello de manera uniforme. Una vez aplicado, recoge el cabello y cúbrelo con una gorra de baño o una bolsa plástica limpia. Este paso es muy importante, ya que el calor natural crea un efecto que ayuda a que los nutrientes penetren mejor en la fibra capilar y evita que el líquido se evapore. Deja actuar el tratamiento durante 15 a 20 minutos en un ambiente relajado. Después retira la gorra y enjuaga con abundante agua tibia, evitando el agua muy caliente. En la mayoría de los casos no es necesario usar acondicionador, aunque las personas con cabello muy seco pueden aplicar una pequeña cantidad solo en las puntas. La frecuencia ideal es de 1 a 2 veces por semana. Si el cabello está muy dañado, puede usarse hasta 3 veces por semana durante el primer mes y luego reducir. No se recomienda usarlo todos los días, ya que puede provocar acumulación de residuos y sensibilidad en el cuero cabelludo. Para conservarlo, guarda el agua en una botella limpia y bien cerrada en el refrigerador, donde se mantiene en buen estado entre 5 y 7 días. Si cambia de color, desarrolla moho o tiene un olor demasiado fuerte, debe desecharse. Para potenciar aún más los resultados, puedes mezclar unas gotas de aceite esencial de romero directamente con el agua de arroz fermentada antes de aplicarla, o bien usarlo después, cuando el cabello ya esté seco, aplicándolo en forma de masaje o en spray sobre el cuero cabelludo para estimular el crecimiento. El romero activa la circulación, fortalece los folículos y ayuda a que el cabello crezca más fuerte y más rápido. También puedes añadir un poco de gel de aloe vera para aumentar la hidratación y mejorar la elasticidad del cabello, y complementar este cuidado con masajes suaves diarios que mantengan el cuero cabelludo activo y saludable. Además, es fundamental beber suficiente agua y mantener una alimentación rica en proteínas, hierro y vitaminas, ya que el crecimiento del cabello depende tanto del cuidado externo como del interno. Y recuerda quedarte hasta el final, porque más adelante te revelaré un sérum casero para estimular el crecimiento del cabello que te va a encantar, ya que es muy efectivo, sencillo y fácil de preparar en casa. Aquí hay algo que muchas personas pasan por alto y que marca la diferencia entre un tratamiento que funciona y uno que pierde todo su efecto: la conservación correcta. El agua de arroz fermentada es un preparado natural, sin conservantes, lo que significa que es sensible al tiempo, al calor y a las bacterias. Por eso, lo más recomendable es preparar solo la cantidad que vas a usar en pocos días. Si te sobra, debes guardarla en un recipiente limpio, preferiblemente de vidrio, bien cerrado y dentro del refrigerador. En frío, puede mantenerse en buen estado entre 5 y 7 días. Si notas un olor demasiado fuerte, cambio de color o aparición de espuma extraña, es mejor desecharla y preparar una nueva. Nunca la dejes a temperatura ambiente por más de 24 horas después de fermentar, porque puede contaminarse y perder sus beneficios. Y un consejo clave: antes de cada uso, agita suavemente el líquido para reactivar sus nutrientes. Ahora bien, hay 3 preguntas que casi todas las mujeres se hacen y que necesitas tener claras antes de empezar. Primera, ¿puedo usarla todos los días para obtener resultados más rápidos? La respuesta es no. Usarla en exceso puede saturar el cuero cabelludo y provocar acumulación de residuos. Lo ideal es 1 o 2 veces por semana, y hasta 3 solo en casos de caída intensa al inicio. Segunda, ¿funciona igual si no está fermentada? No exactamente. El verdadero poder aparece cuando el arroz pasa por ese proceso natural donde se activan vitaminas, aminoácidos e inositol, que ayudan a fortalecer la fibra capilar y mejorar la resistencia del cabello. Tercera, ¿puede guardarse por más tiempo para no tener que prepararla cada semana?
Tampoco es recomendable. Al ser un preparado vivo, sus propiedades disminuyen con los días. Lo mejor siempre será hacer pequeñas cantidades y mantener la constancia. Recuerda, no se trata de hacerlo perfecto un día, sino de hacerlo bien durante varias semanas. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Al terminar este proceso, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Vuelve a tomarte una fotografía en las mismas condiciones que la primera. Mírala con calma, sin prisa y sobre todo, sin juzgarte. No busques perfección, observa los detalles. Tal vez más brillo, menos caída, una textura diferente. Por pequeños que parezcan, esos cambios son señales reales de progreso. Cada paso cuenta, cada avance es una victoria silenciosa. Después, regresa aquí y comparte tu experiencia en los comentarios. Lo que has vivido puede convertirse en la motivación que otra mujer necesita hoy, especialmente aquellas que se sienten cansadas de probar sin ver resultados. Porque este desafío no se trata solo de tu cabello, se trata de reconectar contigo, de darte el tiempo que muchas veces has dejado para después, de recordarte que mereces cuidarte, valorarte y confiar en tu propia capacidad de transformarse con constancia. Si decides empezar hoy, escríbelo en los comentarios. Me encantará leerte y acompañarte en este camino de bienestar, disciplina y amor propio.